La animación es una simulación de movimiento originada mediante imágenes estáticas creadas de modo individual, una a una, denominadas fotogramas o cuadros. Al proyectarse sucesivamente se produce una ilusión de movimiento, aunque el movimiento representado no haya existido en la realidad. Ladislav Starevich fue un cineasta ruso y un gran experto en la animación de marionetas. Inventó el método conocido por animatronic, en el que el movimiento de los muñecos se lleva a cabo mediante instrumentos mecánicos y eléctricos. Una de sus películas con más proyección internacional fue The Insect Christmas en 1913. Con 7 minutos de duración nos habla de una historia en la que en un árbol de Navidad encontramos un adorno de Santa Claus que decide escaparse durante la noche para ir al bosque y decorar un árbol para todas las criaturas que allí viven. Años más tarde, Pat Sullivan como productor y Otto Messmer como creador realizan la primera película de Félix el Gato hacia 1919. Se trata de un personaje animado de la era del cine mudo. Su diseño, tan característico junto a las situaciones surrealistas en las que sus historias se presentaban, contribuyeron a hacer de Félix uno de los personajes animados más reconocibles del mundo. Félix fue el primer personaje de animación en alcanzar un nivel de popularidad tan grande como para atraer a los espectadores con el solo reclamo de su aparición en una película. En 1923, el gato estaba en la cima de su carrera cinematográfica. Félix in Hollywood, un corto estrenado ese año, representa la popularidad de Félix al compartir pantalla con celebridades como Charles Chaplin. Su imagen podía ser vista en relojes, adornos de Navidad y otros productos. Gran parte de las primeras caricaturas de Félix reflejaban los pensamientos estadounidenses de la época. Algunos estereotipos étnicos aparecieron en cortos, como algunas referencias al alcoholismo y la ley seca. Félix fue la primera imagen en ser transmitida por televisión. Las caricaturas de Félix tuvieron un gran éxito entre los críticos también, quienes vieron en los trabajos magníficos ejemplos de surrealismo en la industria del cine. Por el gran éxito comercial que supuso en esa época y posteriores, se podría considerar que este personaje estableció definitivamente la industria del dibujo animado. El gato Félix fue el preludio de los animales antropomórficos que tanta fama iban a dar a Walt Disney. Las aventuras de este personaje se desarrollan en unas 175 películas realizadas hasta 1930. Otra figura importante de los inicios de la animación es Max Fleischer, que patentó en 1917 el rotoscopio, un aparato que servía para captar imágenes de acción real y utilizarlas como referencia para la animación tradicional, dotando a los personajes de movimientos prácticamente reales. En unión con su hermano Dave, rueda numerosos cortometrajes protagonizados por figuras como Betty Boop o Popeye el Marino, su personaje más duradero. Se le atribuyen los primeros dibujos animados con sonido de la historia en 1924, anticipándose a Walt Disney. El personaje animado Betty Boop apareció en la serie Tal Cartoon, producida por Max Fleischer y lanzada por Paramount Pictures. Tuvo mucho éxito en el cine por su abierta sexualidad. El desarrollo de Betty todavía estaba incompleto y el hermano de Max Fleischer alteró el personaje haciéndola más sensual y más femenina. La famosa personalidad de Betty entró finalmente en el corto de 1932 Minnie the Moocher, donde Cab Calloway y su orquesta prestaron sus talentos. Betty Boop es famosa por ser el primer personaje de dibujos animados que representa completamente a una mujer sexual. Otros personajes femeninos del mismo periodo mostraron su ropa íntima regularmente como Minnie Mouse, pero no de esa manera sensual. Llevaba un vestido corto y ligero, tenía pecho prominente y enseñaba el escote. En sus caricaturas, otros personajes intentaban espiarla mientras se cambiaba. Las sensibilidades adultas de Betty le hicieron triunfar, y una ola de mercadotecnia recorrió el mundo. Mientras tanto, Helen Kane, quien inspiró el personaje, demandó al estudio Fleischer alegando que le habían copiado la apariencia, la forma de bailar, cantar y el eslogan. Las caricaturas de Betty Boop volvieron a triunfar cuando comenzaron a transmitirlas nuevamente en la televisión durante los 50. Alteraron el principio y el final de los capítulos y quitaron el logo de la Paramount. También ganó fama en el movimiento contracultural de los años 60. Los vendedores redescubrieron a Betty Boop en los 80 también, y la mercadotecnia con su forma original, la sensual, que hoy en día puede conseguirse fácilmente. En 1988, Betty apareció por primera vez en años en un cameo en la película ganadora de un premio de la Academia, Quien engañó a Roger Rabbit. Se conoció rápidamente el hecho de que los animadores habían colado un frame de Betty desnuda, invisible para la audiencia, por supuesto. Si acaso ese frame existió, se cambió por uno convencional una vez que la película salió a la venta en vídeo. La serie Betty Boop continúa siendo y será la favorita de muchos críticos. Todavía dura la fama de Betty Boop y se hacen muchas referencias a ella en la cultura popular. Actualmente hay 22 animaciones de Betty Boop de dominio público disponibles. Por último, el personaje más duradero de Max Fleischer y su hermano es Popeye el Marino, un personaje de tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos animados cuyo nombre proviene del inglés Popeye, que significa ojo saltón, pero que se refiere a su ojo dormido, término común en los marineros. En la mayoría de sus apariciones, Popeye es caracterizado como un marinero independiente y con una peculiar forma de hablar y reír, músculos de los antebrazos muy grandes, con tatuajes de ancla en ambos y una pipa en su boca.
Gamas generalmente es dibujado con su ojo izquierdo de color azul. Jamás se ha revelado cómo perdió el derecho. Su extraño humor se reparte en una serie de aventuras a lo largo del mundo en las cuales se ha enfrentado a diversos enemigos, siendo el más conocido Bluto o Brutus. Una de las características más conocidas de este personaje es el consumo de espinacas, las cuales aumentan su fuerza a límites sobrehumanos. No se sabe con exactitud a qué rama de las Fuerzas Armadas sirvió Popeye, aunque nunca se le ha mostrado sirviendo a la Marina en ninguna de sus tiras cómicas. Culturalmente, muchos consideraban a Popeye como un precursor de los superhéroes que posteriormente dominaron los cómics. Algunos historiadores creen que Popeye es una representación de la imagen que los estadounidenses tienen de ellos mismos, presentan valores y recurren a la violencia cuando es necesario. Como dato curioso, la referencia a las espinacas presente en las tiras cómicas y cortometrajes proviene de un estudio publicado que, debido a un error de imprenta, aseguraba que éstas presentaban un alto contenido en hierro. El error fue descubierto en los años 30. Los trabajadores originales habían puesto el punto decimal en el lugar equivocado, haciendo una sobreestimación de 10 veces su valor. La referencia al vegetal aumentó considerablemente su cifra de ventas hasta tal punto que la ciudad tejana de Crystal City, dedicada originalmente a la producción a gran escala de espinacas, llegó a erigir una estatua a Popeye por haber fomentado su consumo. También existe una leyenda urbana que afirma que la espinaca consumida por Popeye es realmente una droga. De sobra es sabido que los niños siempre imitan a sus héroes e ídolos, y el famoso marinero influyó a los niños de la época para mejorar sus hábitos alimenticios.